Para introducir un poco lo que viene ahora dentro del marco de la celebración de los 10 años de Joya Brava, seguimos con el diálogo número 2, que es Estallido Social y Arte en la Calle. Para eso tenemos a invitados muy especiales. Cayo Sama, Cayo, nos pidió especialmente que le digamos Cayo, María Luisa Portuondo, Magdalena Isaacson, Luis Navarro, y como conductora a Tatiana Lorca. Voy a leer de manera muy breve para darle espacio y tiempo a que Tatiana siga con el conversatorio. Voy a leer de manera muy breve las biografías. Si quieren saber más sobre sus biografías y conocer más sobre su trabajo, pueden seguirlos a través de sus páginas web y sus Instagram. Vamos a empezar con Cayo Soma. Cayo, fotógrafo y artista paste up en Chile. Nace en Santiago de Chile y actualmente es donde reside. Es artista visual, urbano y fotógrafo periodístico. Se caracteriza por su trabajo con ángeles, pintura clásica e íconos sociales. Se une en su trabajo para hablar una crítica política y de la sociedad de consumo en la que habitamos. Ha presentado su trabajo en ferias, exposiciones nacionales e internacionales, dejando intervenciones en muros como en Colombia, Francia, México y en otros países. María Luisa Portuondo, artista visual chilena, estudió teatro en la Universidad de Finisterra y máster en artes en la Universidad de Chile. El foco de su trabajo está en instalar el suceso artístico como una experiencia vinculante que sucede en la relación participante, obra y contexto. Su obra puede ser vista como un aporte a la historicidad. La obra de María Luisa ha sido expuesta en espacios alternativos, destacándose como uno de sus vértices en su trabajo. En algunos museos, en el Museo de Moscú, en el Quartier Museum de Viena, el Museo de Arte Contemporáneo, entre otros centros culturales. Magdalena Isaacson comenzó estudiando ecología, pasó a estudiar diseño y terminó estudiando teatro. Con una marcada herencia artística ha empujado su propia carrera en el arte, cruzando diferentes herramientas extraídas en su formación como el diseño, artes escénicas y la realización documental. Su obra se destaca por diversos gestos como la recolección de objetos o imágenes en desuso, vinculando siempre el dibujo con el volumen. En el año 2009 participa en la plataforma de surrealismo El Umbral Secreto. Esta instancia le dio espacio para abrirse y exponer sobre joyería experimental en Chile, Francia y Perú. Actualmente participa del catálogo de difusión, proyecto que lleva el nombre Naranja Publicaciones. Y hoy por hoy trabaja en Velcro Ediciones junto a Luis Navarro. A los 4 años, Luis Navarro emigró junto a su familia a la ciudad de Calbuco, lugar donde fue una fuerte influencia para su trabajo fotográfico. Estudió fotografía en el Instituto Arcos. Desde el 2002 se ha desempeñado como realizador audiovisual y fotógrafo independiente. Las publicaciones más relevantes es un fondar ganado en el año 2016, Calfú, en el año 2017 otro fondar más, de Gualda con Lautaro, y se caracteriza por sus fotolibros y cápsulas documentales. Actualmente empuja su primer largometraje, docuficción, Golgota, un proyecto Corfo del 2019, y en paralelo trabaja también desde las ediciones Velcro. Tatiana Lorca, que es la conductora de este diálogo, periodista y máster en cine documental, docente en carreras de periodismo y comunicación audiovisual, se destaca por su película La Mudanza, mejor premiada en Cuba. Algunos de sus trabajos más relevantes relacionados a documentales y reportajes sobre derechos humanos en la dictadura. Proyectos como Operación Cóndor, Chile, Las Imágenes Prohibidas, El Juez, La Víctima y El Victimario, entre otros. Ha ganado reconocidos premios, el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado y el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Voy a hacer una pequeña presentación de algunas piezas que, gracias a Tatiana Lorca, dentro de todas estas previas que hemos ido conversando cómo armar todos estos diálogos, nos sugiere como Asociación de Joya Brava que hagamos una relación y un link con algunas joyas de algunas de las socias que han hecho trabajos muy relevantes en relación no solamente al estallido social, sino también
a relatos sociales. Y podríamos invitar a nuestros invitados que ahora abrieran sus cámaras también. Sí, por favor. Muchas gracias, Tati. Sigue nomás, Coti. Gracias. Hola Magdalena, hola María Luisa. Hola. No lo veo a Luis, bueno, está ahí al lado, me falta el Cayo que no lo veo, pero es por un tema de pantalla. Así que, vamos a empezar muy brevemente para darles, como les decía, espacio más a los invitados. Este es un trabajo de Mónica Pérez, Monoco, quien trabaja un poco desde el lugar donde ella vive, muy cerca de donde estalla todo esto, estallido social, y donde agarra mallas de acero y las empieza a fusionar con las mallas de plástico donde se contienen las frutas y las verduras, y las empieza a funcionar con calor, fuego, y empieza a estrujarlas un poco, y quiere reflejar un poco lo que ella vivió más intensamente, no solamente visualmente, sino lo que ella empezaba a oler dentro de este trabajo con todo lo que iba pasando en las protestas. Se ve ahí también spray, perdón, se me estaba pasando, tenía spray, cobre, que son todos los trabajos de las terminaciones de los ganchos, son prendedores y anillos. Pasamos al trabajo de Patricia Iglesias, que también ella habla un poco, esta obra se llama Espejismos, son sus últimos trabajos, donde habla de que este espejismo tiene un poco de algo que no deja visualizar nítidamente, sino más bien deja como las imágenes evaporadas, que tiene que ver con una realidad del no querer vernos como tal, ¿no? Y siempre estar encubriéndonos un poco detrás de algo, o no querer ver y taparnos los ojos, enceguecernos. Ella trabaja con técnicas de tejido y es una de las socias que vive en Punta Arenas. Pasamos al trabajo de Daniela Rivera, que también hace relación directa, porque estos trabajos salen desde el año pasado, justamente veníamos en un trabajo con la tutora Francisca Cueitel, y agarra como materiales el cemento, la cadena, las cadenas, el cemento, y con estos empieza a quemarlos, a moldearlos y a hablar un poco del peso, de la angustia que se vivía en ese momento, no solamente a nivel de Chile, sino casualmente estaban estallando muchas cosas en Ecuador, en Brasil, en Latinoamérica estaba ardiendo en ese momento, y es por esto un poco de lo que reflejan sus obras. Pasamos al trabajo de Pamela de la Fuente, que si bien no es algo directamente relacionado con el estallido social, y habla en estas piezas que se llama Quiltra Lunera, que es una de las primeras exposiciones que se hicieron en Joya Brava. La exposición se llamó Quiltro, y habla dentro del libro de Perlas y cicatrices de Pedro Lemebel. Como palabras claves utiliza rigidez en las clases sociales, no importa cuántos estudios o trabajos, tu origen de quiltro nunca será borrado. Es decir, en el fondo, una sociedad que más allá de lo que uno es, te mira y te enjuicia un poco de lo que uno, por ser o no ser, o haber nacido dentro de cierto color, cierta cultura, etc. Ahí se pueden ir profundizando un poco más ustedes. Otro trabajo, este es de Pia Walker, habla un poco de esta dualidad también, a través de un guante, quiere unir dos guantes, que uno es de una clase social como alta, ¿no? Que habla de unos guantes blancos de cuero que usaban antiguamente las mujeres, ¿no? Para no ensuciarse, para no tocar nada que les fuese a interrumpir su cápsula de pureza, ¿no? Ante esos conceptos de pureza o de... contrapuesto por otro lado con un dedo de un guante de la clase obrera. Y en conjunto estos dos refleja un poco esta dualidad de decir, cuestionarse y decir qué es lo que está pasando. Como última imagen, este no es un proyecto que pertenezca a todos estos ojos a Liliana Ojeda, una de las socias fundadoras de Joya Brava, sino más bien que ella convoca a partir de este problema que surge a través de las pérdidas oculares que empiezan a ser como ya muy recurrentes dentro del estallido social, y convoca abiertamente, ¿no? A joyeros, orfebres, artistas, a todos los que pudieran expresar dentro de un formato de POSIT, ¿no? 5x7 si no me equivoco, un formato muy pequeño que la idea bueno, sigue siendo, porque hay plazo hasta finales de diciembre, ahora 2 semanas más se pueden llegar estos ojitos ahí,
y lo que quiere plantear un poco es llevar todo este conjunto y hacer como una instalación en las puertas del GAM, donde sucede todo esto. Así que ahora, Tatiana, te dejo todo tuyo, cualquier cosa. Cayo, me vas diciendo ahí, yo voy a estar atenta cuando me digas que quieras que comparta tu Instagram, y cualquier cosa voy a estar atento. Otra cosa que no sé si le explicó bien Carlos, pero la voy a repetir ahí, todos los comentarios, las preguntas las dejan escritas al lado del chat, dice preguntas y respuestas, para yo después ir leyendo y poder pasárselas a Tatiana para que puedan ir resolviendo las consultas. Tati. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Coti, y gracias a Joya Brava por la invitación, y también muchas gracias a los invitados que hoy día nos acompañan, a Magdalena, a Cayo, a Luis, a María Luisa. Y bueno, así como mencionaba Coti, algunas de las piezas que era interesante, yo creo, vincular la joyería contemporánea con esta charla, ¿no?, que nos convoca. De hecho, yo llevo una, que no sé si se puede ver, pero que es de Monoco, que se llama Corazón, y es un broche hecho, Monoco es Mónica Pérez, una de las socias históricas de Joya Brava, que también confecciona esta pieza en el fragor o en medio del estallido social, que es la conversación que nos convoca hoy día. Yo quiero preguntarles, chicos y chicas, ¿cómo se transforma ese minuto, que igual es interesante para el espectador común y corriente, donde el ciudadano, que es artista como ustedes, se ve en medio de este fenómeno que todos los chilenos lo vamos a recordar dentro de nuestras propias décadas, ¿no? Así como Joya Brava hoy día está conmemorando su década, para nosotros es inolvidable lo que pasó en octubre del año pasado. ¿Cómo se transforma, y se transforma en un dispositivo creativo, lo que estaba pasando en las calles? ¿Cómo pasa a ser el ciudadano observador al creador, ¿no? Porque también cambian sus procesos, y se los voy a ir preguntando. ¿Quién me quiere contestar primero? ¿O yo les voy preguntando? Cayo. Magdalena. Cualquiera, el que quiera. ¿Quién quiere contestar primero? Ramay. Ya. Dale, Magdalena, a ver. Sí. Bueno, saludos a todos los que están acompañándonos, por la invitación, gracias. Es súper emocionante compartir con los chicos acá. Y bueno, la verdad es que no es del todo racional la experiencia de algo tan nuevo, tan poderoso, tan removedor como un levantamiento social, popular, que para nosotros, para mi generación, era algo que se remontaba como al UP, y después a un plebiscito, después de dictadura, salir hacia las calles, y siendo que había mucha actividad histórica en Santiago, y digamos gracias a la regulación de los estudiantes y todo lo que estaba pasando, no veíamos que esto fuese a suceder así a esta escala. Entonces la verdad fue sumergirse en una experiencia muy desde el cuerpo, muy desde las emociones, muy desde el magnetismo, ¿no es cierto?, de salir a la calle. A mí me tocó estar, digamos, a 5 minutos de la Plaza de la Dignidad, justo en Vicuña Maquena, como un eje directo, y la verdad es que fue como una especie de cascada, un embudo muy poderoso. Y no fue hasta después de un proceso potente de 3 meses de reiterar, digamos, una especie como de visualizar un ejercicio que significaba estar constantemente viviendo esta experiencia y sabiendo que iba a suceder algo con esto, ¿no es cierto?, con este afán del archivo que compartimos con Luis en la recolección, ¿no es cierto?, se instalan estos como impulsos intuitivos que tienen que ver con las prácticas que habíamos estado haciendo anteriormente en otros procesos creativos, en otras obras editoriales,
Entonces se pasa eso, ¿no es cierto? Como de un impulso, silenciando lo racional, muy impactados con lo que estaba sucediendo, ¿no? Muy de querer participar, y al mismo tiempo vivir algo que, digamos, sabíamos que iba a repercutir también en una posible obra, pero que no sabíamos muy bien cómo se iba a manifestar, y es recién en cuarentena, ¿no es cierto? Cuando entramos ya a un proceso mucho más definido por el encierro, por el taller, ya digamos, nos consume de manera como obligatoria, y ahí también, no sé, pues pasa esto como de visitar todo el material, visitar todo el archivo, y descubrir, digamos, lo que hoy día es ECO, esta nueva publicación. Ujú. Ya vamos a hablar de la cuarentena, ¿no? Que también viene como a ser complementaria de lo que se vivió después del octubre del año pasado. Cayo, ¿a ti qué te pasó? Como, porque después me interesa que cada uno vaya contando de su obra en particular, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? Porque todos estaban en otra sintonía también en el minuto en que se produce el estallido del año pasado. Sí, bueno, nada, hola a todos, gracias por la invitación. Y para mí fue súper loco porque primero yo no me lo esperaba, para nada. Yo era un pesimista del levantamiento social chileno. Pensé que no se iba a producir nunca o que no iba a ser testigo de eso. Yo exponía ese mismo día, el 18, tenía una expo individual y fue muy loco porque ahora como mirando ya como un poco hacia atrás, si uno ve mi obra del 18 para atrás, yo casi no hablaba de Chile, yo hablaba de cosas muy generales, la contaminación, las empresas, pero no hablaba netamente de Chile y su política, y del 18 para adelante es todo lo contrario, o sea, nunca más hablé de lo otro, salvo por una obra que hice ahora de Trump, pero todo lo otro es Chile, Chile, Chile. Entonces para mí fue muy bonito, una sorpresa muy grata cuando pasa todo esto. Yo también vivo acá en la Plaza de la Dignidad, yo vivo en Vicuña Maquena con Carabineros de Chile, entonces estoy ahí donde las papas queman. Y también me pasó tanto como de la obra que hago en la calle y también como fotógrafo. Yo soy fotógrafo periodístico, entonces también saqué mi cámara y me fui a registrar, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, no me pierdo ni una marcha, ni un viernes, y tengo un material bien grande de todo eso, aparte de mi obra de la calle. Entonces fue muy rico, fue una cosa muy como decía la Mai, como del corazón, así como que era una cosa que ni siquiera uno la planeaba mucho, era como que uno llegaba y hacía, y constantemente uno estaba pensando en esto, viendo en primer plano lo que pasaba, también creando desde lo que uno iba viendo. Yo hago fotos de marchas desde el 2004, y nunca en la vida me tocó ver el nivel de represión que he visto acá y que he visto en el resto de Chile, no solo acá, en Antofa, en Iquique, de parte de los carabineros de Chile, tanto como militares, y grupos pequeños también. Entonces fue muy loco y también me dejé llevar mucho por eso, o sea, muchas de mi obra iban cambiando según lo que yo iba viendo y lo que iba pasando. Y lo más importante que creo que era que no me lo contaba nadie, sino que eran mis propias vivencias, lo que yo estaba viendo. O sea, yo por estar haciendo fotos me llegaron 4 perdigones, me llegó una lacrimógena a menos de 10 metros que no sé cómo no me quebró. Entonces, y el nivel de violencia, el descontrol de Carabineros de Chile. eh, entonces creo que obviamente me cambió mucho desde ese lado. Conocí mucha gente también, vi muchas cosas, y veo hasta el día de hoy cosas raras, como cuando llegan y los incendios y cosas que los saqueos, también cómo los mismos chicos defienden que eso no pase, cómo la tele y la prensa criminaliza el movimiento. Creo que de ahí viene también un poco como todo estas ganas de hacer y ocupar la calle como
para mostrar eso que quizás no te está mostrando la prensa, y lo difícil que es también para, o sea, yo me imagino a alguien que está en su casa y quizás en su comuna no pasa mucho y ve la tele nada más, es como de terror lo que pasa en Chile, es algo malo, y también mostrar que bueno, que no están así y que lo que estamos haciendo es simplemente porque esto no puede seguir así. Entonces creo que me cambió mucho en ese sentido, o sea, me siento más chileno que nunca, y quizás antes del 18 no me gustaba mucho ser chileno. Vamos a hablar de eso después entre todos, porque creo que en nuestras conversaciones previas salió esa reflexión post-octubre, ¿no? Cómo cambió también en cada uno de los ciudadanos chilenos, pero ustedes en particular. María Luisa, en tu caso, ¿cómo fue enfrentar el 18 de octubre? Me quiero ahí, bueno, hola a todos, Cayo, a mis amigos que los conozco hace tanto tiempo, y bueno, a la gente que nos está escuchando. Y me quiero agarrar aquí un poquito del final del Cayo para decir que yo tuve una sensación parecida, ¿no? A mí me tocó el estallido social después de casi 4 años o 3 años y algo de no haber estado como realmente viviendo en Chile, y de repente pasa algo que es como, no sé, pues como que lo dije en otra oportunidad también, como que tu amor platónico de un día para otro te pesca, ¿no? Como algo que nunca iba a pasar, ¿no? Como nunca iba a pasar y pasa, ¿no? Y es como, ¡ah! Y yo me enfermé, a mí me dio como una especie como de virus, de puro, yo creo que como de excitación de lo que estaba pasando. Caí enferma como a los 2 días de estallido social, y entonces me tocó ver todo esto un poco como el inicio desde la tele. Y fue como muy traumante. Y desde la tele era como, no puedo creer que cuando está todo pasando, algo que jamás pensé que iba a pasar, me toca verlo como por televisión, ¿no? Y creo que pasó, y a todos nosotros acá yo creo que pertenecemos al mismo grupo que yo le llamo como de archivistas, ¿no? Como que somos un poco archivistas, como es nuestra tarea, y así como la Cruz Roja sale a las zonas de protesta, a sanar gente que está siendo atacada por perdigones o no sé qué, nosotros teníamos el deber de salir a la calle a hacer nuestro rol, nuestra tarea para el mundo, ¿no? Y esa tarea, para todos los que estamos acá en este momento, era la misma, que básicamente es archivar la memoria colectiva de un suceso que era evidentemente histórico y que finalmente iba a tener una repercusión evidente no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica como la tuvo. Entonces, yo la verdad es que boceteé todo mi trabajo de inicio a fin en la cama. Y básicamente lo que más me di cuenta en la cama, y viendo como las noticias y las cosas por el internet, era que sentía que no había un vocero, ¿no? Que no me parece ni bueno ni malo, me parece muy distinto. Yo tengo un lazo fuerte, por ejemplo, con Nueva York, con los Estados Unidos, y allá sí existen los voceros, ¿no? Como las marchas tienen voceros, hay muchos voceros, se paran en la mitad de la calle con estos megáfonos y hablan, ¿no? Y la gente los sigue, y siguen a uno, siguen a otro. Esto en nuestra marcha, en nuestra manera de hacer activismo, no existe tanto. Entonces me gustaba saber cómo cuáles eran las razones que motivaban a la gente, pero las particulares, a salir a la calle a manifestarse. Y entonces, bueno, tenía que salir yo a la calle a recolectar esas razones, y fue como nació mi trabajo, que vamos a ver, que se llama Demanda Pública. Pero en el fondo mi intención era poder dejar registro del ímpetu que había, pero ya como a nivel individual, ¿no? Como más allá del macro. Eso. Súper. Una cosa, justamente iba a ir a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Nos Hola. habíamos saludado ya. No sé si quieres agregar algo tú al respecto, porque al preguntarles lo que les iba a preguntar ahora, quería dirigirme a ti, digamos, pero dale, cuéntame tú. No, quería referirme un poco como a tu pregunta inicial qué nos pasó y en que estábamos un poco en ese... Yo me voy a colgar a través de María Luisa al inicio de Cayo, que nos pasó un poquito lo mismo. Estábamos nosotros debutando con nuestra editorial, con la MAI. Estábamos en Impresionante, y empezó el estallido, empezó el EVADE, y
y de repente estábamos como encerrados en esta burbuja del Mac, porque era una burbuja, estábamos todo el día ahí, y algo pasaba afuera, pero no entendíamos mucho, que de repente cachamos que venía poca gente, y bueno, en algún minuto se desató todo y nos entró como una frustración un poco por lo que nos estaba pasando con este debut, pero rápidamente llegamos y las cacerolas fueron como imanes y salimos, agarramos cacerolas a la calle y de ahí no paramos. No paramos. Yo creo que fueron 3 meses, así que de mucha insistencia, de todos los días, haciendo registros, sin saber mucho qué íbamos a hacer con este registro, pero... Los archivistas, claro, sí, del documental, yo vengo del documental, entonces la Mayra de la recolección, bueno, un poco los dos de la recolección, pero ella con un interés más específico. Y bueno, eso. Es que es súper bueno lo que dices para entrar en la pregunta que quería hacerles a todos ahora y que también a mí me hizo sentir cierta comunión o cercanía con sus trabajos, porque los sentí muy investigadores también, sobre todo cuando hablamos de archivos. Porque de una u otra forma, con cada una de sus expresiones propias, trabajan en archivo ustedes. Algunos tienen el énfasis de la recolección y ya que estamos hablando con Magdalena y Luis, cuéntenos de este proyecto y a ver si le pueden mostrar a los espectadores de esta plataforma de qué se trata esta encomienda donde ustedes hicieron una recolección de objetos en el entorno que un poco lo han señalado todos, ¿no? Particularmente Cayo y ustedes en relación al territorio. Cómo se apropiaron de este territorio, que además era el territorio de ustedes, pero se apropiaron para trabajar artísticamente en él. Lo que van a hacer los chicos es compartir con nosotros pantalla de su trabajo ECO, que ustedes mismos pueden explicar qué significa esta sigla. Y mientras lo instalan, yo puedo rellenar, así como en la tele. Se trata de un bolso que está recorriendo distintos lugares y donde hay muchos objetos que los chicos, como archivistas, recolectaron en la calle en el periodo del estallido social. Cuéntenle ustedes a los espectadores de este conversatorio. Bueno, durante el confinamiento, ¿no es cierto?, volvimos a la recolección de objetos. Tenemos acá una selección, ¿no? Aquí, mira. Acérquense más al micrófono. Parte de la recolección que hicimos está en estos objetos. Voy a hacer esto. A ver, tapa ahí y que nos den el micrófono acá, a mí. Eso. Ya, miren, esto es parte de la colección de los objetos que recolectamos durante más de 3 meses. Y ellos en el fondo fueron descifrando lo que deriva en un libro archivo, ¿no es cierto? Partimos haciéndole fotografía. Esto es lo que queda de barricada, ¿no es cierto? Estas son piezas bastante poderosas. Se tienen que acercar más al micrófono Magdalena y Luis, porque no los estamos escuchando muy bien. Ya, voy a hablar más fuerte también. Vale. Entonces, en un universo muy amplio, muy expresivo también, ¿no es cierto?, de objetos, están los objetos de barricada. Acá les quiero mostrar cómo la fotografía, ¿no es cierto?, lo que significa nuestra versión del archivo, deriva también en una publicación de relato gráfico, ¿no es cierto? Este es un bolso que contiene este libro que es el principal, una libreta de ejercicios, la colección es un mazo de láminas con el archivo fotográfico de los objetos. Esto es una sugerencia, como una experiencia de preguntas que tienen que ver con la crisis planetaria y con un proceso constituyente. Básicamente fue eso lo que nos permitió dirigir, ¿no es cierto?, todo el material fotográfico.
y cómo era posible que los objetos, de alguna manera, fuesen los que representaban nuestro propio levantamiento, nuestro propio estallido. Y era el pie forzado, ¿no es cierto?, del confinamiento, lo que lo hacía más interesante de transmitir, ¿no es cierto?, eco de cifra o expone, ¿no es cierto?, las voces del estallido, las distintas demandas, que es la dignidad la que de alguna manera encierra todo, pero son los objetos los que portan este gran mensaje como objetos migrantes, como objetos talismánicos, y hoy día esta encomienda, ¿no es cierto?, está en 4 territorios diferentes, partiendo por Berlín. Yo creo que sería bueno, por la toma cenital que tenemos en este minuto, Magdalena, que nos muestres algunos de los objetos y luego más cerca de la cámara nos cuentas de lo que trae adentro, para que se escuche mejor. Les voy a hacer así como un contraste, ¿no es cierto? Ahí se escucha mejor. El contraste de lo que puede ser un trozo de baldosa, digamos, intervenida al mismo tiempo, que se transforma en un proyectil, ¿no es cierto? Estos son objetos bastante intervenidos que una vez que salen, digamos, de su lugar, se transforman también, ¿no es cierto? Esto ya está intervenido, ya está pintado. Y esta que es como una pieza bastante joya, por decirlo, en el contexto en el que estamos, es una aleación, creemos que puede ser algún tipo de aluminio que se desprende de una barricada, es una fundición de barricada con una forma que fue tremendamente reveladora, una forma de órgano. Sí, es como un corazón, esa pieza me encanta, es hermosa. Es muy potente, entonces yo creo que este fue, junto con algunos otros, los que nos encendieron y tuvieron mucho sentido de continuar con el gesto de ir todos los viernes, ir otros días, juntarnos los sábados en la mañana temprano y darnos cuenta de que habían otros recolectores, que había Oye, gente... Perdón. Pregúntanos, corazona. No, es que yo quiero hacer un paréntesis aquí, perdona que te interrumpí, Maida, pero es que lo que pasa es que con la Maida compartimos una amistad y un territorio también, entonces muchas veces estuvimos juntas en las protestas. La Maida me ayudó a montar el Demanda Pública, que era un proyecto de guerrilla, y mientras montábamos Demanda Pública yo la veía como recogiendo cositas, ¿cachai? Como recogiendo cositas por todas partes, y era muy entretenido, y decía, ¿qué está tramando la Maida Isaacson? Y claro, y ahí que ahora tengo un tremendo proyecto, pero era muy lindo eso, ¿no? Como una especie como de arqueología del siniestro. Ustedes lo han definido mismo, así amiga. también, Luis y Magdalena, como la arqueología del estallido social. Me gustaría que contaran la cantidad de objetos que recolectaron, porque eso es bien impresionante, y luego hicieron su propia curatoría para elaborar esta encomienda, ¿no? Esta mochila. Exacto. Sí. Cuéntenos de eso, Luis. Creo que recolectamos cerca de 300 objetos más o menos y de distintos volúmenes. Hay cosas que en la edición, como en la curatoría, muchas cosas quedaron fuera por un tema de volumen, de espacio, para que pudiera viajar en esta mochila, ¿no? O sea, acá te voy a mostrar así como, voy a ir un poco tenemos esto, por ejemplo, que fue un día que después de que se quemó un guanaco, y es una rejilla de un guanaco. Entonces, imagínate es grande esto como para que entre al bolso, ¿no? Claro, y el Pero peso. estamos pensando que estas piezas van a ser luego en alguna museografía, en alguna exhibición que podamos hacer más adelante, poder mostrarlas también, ponerlas en valor. Qué lindo ese, ¿qué es este? No se ve bien. Ahí. ¿Y dónde estuvo el criterio de selección, chiquillos? Porque eso es interesante cuando están construyendo una arqueología del estallido social a través de los objetos. Los objetos empiezan a contarnos historias, que es un poco lo que también hace la joyería contemporánea. ¿Cómo ustedes hicieron esa selección? Es interesante contar eso.
Sí, yo creo que ahí hay una especie como de diálogo con la forma. Hay formas, hay colores, hay destellos. Por ejemplo, vamos a ver si esto se alcanza a apreciar. Nos concentramos mucho en las latas de spray, ¿no es cierto? Que pasan de ser un volumen y digamos como un elemento súper significativo porque estamos viendo todas las intervenciones a muro, pero luego se desecha y se transforma en esto, ¿no es cierto? Y nos revela el interior, que son estas bolitas, ¿no es cierto? Que es para que el esmalte se pueda batir. Tenemos varias latas. Las latas fueron tremendamente atractivas porque además agarran esta rugosidad que es muy como una piel. Y de alguna manera la relación que fuimos viendo es que la transformación de la ciudad era la transformación de nuestra sociedad, de nuestro sistema, de nuestro país. Había una especie como de analogía, ¿no es cierto?, de una relación directa. El fuego, ¿no es cierto?, había una erosión, no solamente como del tránsito de las personas, sino la acción tribal de todos los que estábamos participando allí hizo posible que estas piezas de alguna manera se desprendieran y liberaran su propio carácter. Nosotros no hicimos nada, entonces esa cualidad o esa capacidad de dejarse seducir por una transformación nos hizo mucho sentido y al mismo tiempo como a mí en lo personal me fue identificando, ¿no es cierto? Como el miedo en algunos casos se desaparecía cuando nos acercábamos a cierto tipo de barricadas. Había algo alquímico ahí, había una especie como de quemar el miedo. Entonces la relación con los objetos fue muy estrecho, Claramente no podíamos, ya salíamos a la calle con mochila y con algunos elementos plásticos para poder cerrar, porque todavía nosotros abrimos las cajas y no sé, sale, ¿no es cierto?, el olor a lacrimógena, son bastante, todavía siguen siendo muy pregnantes, entonces nos han comentado, ¿no es cierto?, de Berlín que la pieza todavía pudiese sentirse todavía la carga. Ya nos contarán cuál ha sido la reacción que han tenido las personas que han recibido la mochila. Pero ahora le vamos a pedir a Cayo que nos cuente, él decía hace unos minutos atrás que antes de octubre no se sentía muy chileno o le daba un poco de lata hablar de Chile. Pero eso se transformó completamente después del 18 de octubre, ¿no? Sí, no era que, claro, que no me sintiera muy chileno, siempre he sido chileno, pero claro, a mí me tocó vivir afuera también, viví en Inglaterra, viví en República Dominicana, viví en China, estuve 4 años viajando, y siempre estaba este falso espejismo, tal como decía el señor Piñera del oasis, que no era un oasis, era un espejismo, y la gente veía ese espejismo y creía que era un oasis. Entonces siempre me decían, hoy no, es que Chile está tan bien y todo, y era como, yo decía, qué bien hicieron la pega estos tipos, que en verdad para afuera estamos maravillosos, estamos increíbles, y todo el mundo envidia un poco como el fenómeno Chile y su sistema. Y era como desilusionante también siempre ver a los estudiantes, que eran de los pocos que siempre la guerrearon desde el principio, los pingüinos, el 2006, el 2011. Entonces, claro, era como un poco desilusionante y sobre todo cuando me piropeaban Chile. Era como, no, amigo o amiga, están equivocados. Entonces, era como, qué bien lo hicieron y qué pena que lo lograron. Entonces, claro, llega el 18 y fue como, wow, maravilloso, de la olla a presión, que yo pensé que no iba a explotar nunca, explotó. Entonces fue muy bonito en ese sentido y hoy en día amo este proceso, este periodo que ha sido súper difícil, donde también nosotros tenemos un nivel de tolerancia impactante. O sea, yo tengo amigos de otros países que me dicen que no pueden creer las cosas que pasan en Chile y cómo estos caras de raja, porque no puedo decirlo de otra manera, siguen ahí y les da lo mismo y nos siguen dándole
más poder a Carabineros y siguen haciendo de todo, y tampoco uno se impresiona mucho, porque estamos tan acostumbrados que lo mismo ahora que pasó en Wall Street con el agua. A nosotros esa cuestión nos pasó en el 80, ¿cachai? O sea, nosotros vamos como adelantados como todos esos temas terribles, ahora todo el mundo está impactado y nosotros, oye, nosotros nos robaron el agua hace mucho tiempo. Entonces, me encanta este proceso, me encanta este periodo, me encanta el empoderamiento de la gente, me encanta que hoy en día se tienen que pensar muchas veces, o sea, mucho lo que quieran hacer por miedo a lo que va a pasar en la gente. Me encanta que las marchas no se pida permiso en la intendencia. Me encanta todo este proceso maravilloso que estamos viviendo. ¿Te parece si compartimos algunos de tus trabajos más conocidos, una selección? Mientras los mostramos vamos hablando de ellos porque algo que también conversamos con ustedes y lo vamos a conversar después es cómo se han viralizado en el caso de tu técnica estos trabajos y el impacto que han generado, ¿no? A través de las nuevas plataformas. ¿Cómo se gesta este, que es súper conocido, ¿no? A él le gusta la gasolina. Yo creo que una de las cosas que a todos nos resulta atractivo del trabajo de Cayo, esta mezcla que también como Magdalena, como María Luisa y Luis, se nutre de la gente, ¿no? En tu caso también te nutres de la gente, pero de otra forma. Cuéntanos un poco de eso. Sí, y bueno, más que de la gente también o sea, uno sabe que Piñera va a hablar en vivo y yo agarro un lapicito y saco 10.500 ideas de la cantidad de estupideces que dice el caballero. Entonces, es súper fácil, es una persona incendiaria y a mí me encanta también, bueno, mezclar esto como a él le gusta la gasolina, el tema este de reggaetón y que salga toda, porque esa obra tiene, si ustedes van como para el lado por esa misma obra, tiene un montón de detalles de toda esta gente como pidiéndole que por favor no meta más gasolina al fuego, que ya tiene prendidísimo, y están llenos de perdigones, les faltan ojos, y están suplicando que por favor pare. Entonces como que también es muy fácil, ¿cómo se dice?, inspirarse, porque todos los días nos dan material nuevo, por lo menos a mí, y a mucha gente para seguir creando cosas, porque en verdad que no hay que hacer mucho esfuerzo para inventar este tipo de obras, porque te la dan así en bandeja. Entonces, sobre todo esta que la puse atrás, en una calle atrás del GAM, la Tavia en Villavicencio, y ahí no se nota, pero sí, ahí, no se nota ahí, pero Piñera en el hombro tiene un Chadwick chiquitito, como el diablo, así como aconsejándolo ahí que siga aprendiendo con benzina, pues y obviamente el logo del gobierno en el bidón. Esta obra está llena de detalles, por eso a mí me encanta. Y la gente le gustó mucho, obviamente no duró tanto, inmediatamente taparon a Piñera, después aparecieron unos rayados medio fachos, después le hicieron otra cosa encima y finalmente desapareció. Y la obra que viene después, que es la del Matapaco, esa, con la constitución quemándose y este ángel, el Matapaco, mucha gente, y a mí me encanta ese fenómeno que se produce, que es como un poco como algo griego, me imagino yo, que la gente como que se imagina que el Matapaco era un perro grande, y así como sale ahí, así como te imaginas casi como un Doberman medio quiltro, pero el Matapaco era más chicoco que nada. Yo tuve la suerte de verlo un par de veces, y me encanta este fenómeno como de enaltecerlo y hacerlo como más de lo que era en verdad, por el fenómeno que produce. O sea, yo creo que el Matapaco, el fenómeno gigante que tiene es que todos se identifican con él. Es un perro que estuvo peleándola hasta el final, que todo el mundo pensaba que era un quiltro de la calle, pero resulta que tenía casa y que era tanta su desesperación por irse a la marcha que lo dejaban salir, volvía en la noche y nadie sabía muy bien su historia hasta que hacen un documental. Muere el 2017, no alcanza a ver esto, entonces también era como darle aliento a la gente de seguir un poco, era como todos somos el Matapaco, todos somos ese quiltro que, o sea, no todos, la mayoría que estamos ahí luchando por cambiar esto. Entonces, claro, era como enaltecerlo ahí con el ángel con la Constitución quemándose, era como una cosa muy simbólica, casi como media religiosa.
Y la Constitución, ¿no? Que se transformó también algo presente en muchas de tus obras desde octubre en adelante. Sí, yo creo que igual es bueno que veamos la siguiente, Coti. Porque nos puedes contar en paralelo, ¿no? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, te escuchamos. Justamente una llamada y estoy desde el teléfono. El tema de la... Ahí te perdimos. Apretaste el botón del micrófono. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí volviste. Ahí sí volviste. El tema de la Constitución, yo claro, yo el 20, si no me equivoco, el 24 de octubre yo hago este ángel con el logotipo, o sea, con el lienzo que decía Nueva Constitución. Es otro, claro. Sí, y claro, claro, este era un poco hablando ya cuando, este fue en pleno descontrol total, cuando los pacos estaban dejando la cagada, sacándole los ojos a todo el mundo, vueltos locos, mandándose solos, y claro, yo tenía esta obra ya media pensada desde antes del estallido, pero hablando un poco como más del mundo de la ecología, de poner a Jesús con esta frase típica de perdónalo, no saben bien lo que hacen, y en verdad era como darle la vuelta y no los perdones, saben perfectamente lo que hacen. Y después pasa esto con los pacos y todo este descontrol, y hago esta... La mutilación a muchas personas. Fue muy impactante ver este trabajo tuyo, yo creo que para todos, ¿no? Por el momento que se estaba viviendo en ese periodo. Yo creo que inevitablemente la cultura judeocristiana en este país, creo que fue una imagen súper potente, ver esto en el minuto en que se dio a conocer. Sí, y tener un ojo menos y todo era como, y los pacos mirando el letrero, era como bien, bien heavy. Por ahí estaba el de la Constitución, parece, ¿no? Esa. Sí, ese. Con ese en particular, claro que fue el 24 de octubre, y no se hablaba mucho todavía, como que el tema no era como cambiamos la Constitución, era todo el descontento general que existe y existía. Entonces hago este ángel con la bandera mapuche y con la bandera chilena. Y con este pasó una cosa muy bonita, porque como era baldosa, esto está en pleno Vicuña Maquena, donde había una farmacia humana que finalmente la saquearon y la quemaron. Y como es baldosa, empezó a pasar el fenómeno que los chicos empezaron a romper la baldosa y la ocupaban como proyectil. Y ahí yo también les copié un poquito a la Mai con el tema de la recolección, porque un día yo voy pasando por ahí y me encontré con la cara del ángel en el suelo, que aquí la tengo. No sé si la ven. Excelente. Esto puede integrarse, ahí pueden hacer un trabajo conjunto con la mochila de Magdalena y Luis. A ver, ¿puedes acercarla a la pantalla? ¡Qué buena! Era la baldosa que estaba ahí, y era justo la cara, y la encuentro en el suelo, y fue como muy loco. Llegué y me la llevé antes que se la tiraran a los pacos. Y claro, cómo también esa obra finalmente voló hacia los pacos, que es una cosa muy poética, muy, muy bonita. Los Ángeles ahí, ¿cómo entran en esta crítica social que hay, planetaria, en tus trabajos? No solamente en Chile, en general. Sí, bueno, a mí el tema, yo no soy católico así, ni, bueno, obviamente me bautizaron y todas esas cosas, pero no lo soy. Tengo mi propia ahí como concepción tengo mi propia religiosidad, pero sí encuentro que los ángeles tienen una potencia muy grande. O sea, cuando tú pones una pintura renacentista con un lienzo que diga, no sé, renuncia a Piñera, nueva constitución, es muy potente. O sea, creo que es mucho más potente que poner a Piñera en una horca o hacer algo por ese estilo. Entonces me encanta la potencia que le dan los ángeles, aparte que me encanta también cómo están hechos y la pintura y todo eso, y generalmente trato de que sean fotos mías que saco en museo, y entonces creo que es muy potente. Y de hecho ahí hay una foto que también es el mismo ángel, pero con del Clinic, que esa obra la ocuparon de portada, y la foto también la tomé yo, y sale justo como ahí el Paco como corriendo. No era esa, era la portada del Clinic, creo que es la que viene ahí. Esta.
y también les cedo la foto que también la había tomado yo, entonces, Genial. y sale el ángel así también como, ahí como un poco correteándolo y él corriendo. Fue muy bonito y fue muy también increíble de que el Clinic me la pidiera para poder ocuparla como portada, que creo que esto fue en noviembre del 2019. Entonces, y creo que también habla de eso, de la potencia que tienen estas pinturas independientes a lo que tú creas o no. Claro. Gracias, Cayo. María Luisa, cuéntanos tú de demanda pública. Tú trabajaste con otra expresión artística que fue recoger las demandas in situ, en terreno también, pero con las personas escribiendo ahí lo que les estaba pasando. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, bueno, yo creo que mucha de la gente que debe estar aquí de participante en este conversatorio no deben quizás conocer mi trabajo, que básicamente está ligado a eso desde hace mucho tiempo, como al rescate de una memoria en diferentes términos, en diferentes temáticas, y casi siempre desde hace un tiempo hasta hoy en relación al tema como de la escritura y del handwriting como pieza y testimonio de una personalidad y de un individuo, etc. Entonces yo ya venía con un proyecto que había sido bastante largo, que se llama Secreto, que recolecté secretos por muchas partes del mundo, con los cuales ahora con Naranja Publicaciones estamos a punto de editar un libro. Entonces yo ya venía con como en el fondo imaginario de la escritura, de la carta, de la recolección, de que cada una de esas cartas era una obra en sí misma, de la idea de construir un libro colectivo y todo eso. Entonces cuando vino el estallido social, a mí me pilló ya en ese loop. Entonces fue inmediato, creo yo, por una cuestión como de imaginería, el decidir que lo que yo quería hacer era recolectar demandas ciudadanas escritas a puño y letra, anónimas, pero que tuvieran como un fondo una identidad que fuera encriptada en una huella digital. Y fue así como con 25 cuadernos de colegio, porque en el fondo esto había partido de los estudiantes, ¿no? Salí con amigos, con gente, con familia, etcétera, a recolectar demandas ciudadanas a las zonas de protesta, y recolecté 1809 demandas, con las cuales junto a Naranja Publicaciones, que en el fondo ya estábamos trabajando antes con el libro Secreto, que sale ahora en febrero, decidimos hacer un libro, que se lo voy a mostrar ahora luego, y ese libro yo lo despaché antes de irme ahora en La Moneda, dirigido al presidente de la República. Y en el fondo mi idea era poder mostrarle al presidente, todo esto en un sentido figurado porque probablemente el presidente no ha leído de demanda pública, pero cuáles son las demandas de la ciudadanía, de la gente, de los que hemos sido testigos y que tuvimos el coraje de ir a manifestarnos cuando ir a manifestarse podía ir como perder los ojos, no era algo simple, ¿no? Y tuvieron el valor de escribir, de dedicarse y de, en el fondo, plasmar ahí sus deseos, y no solamente sus deseos, sino que sus intenciones y sus motivos. Se los voy a mostrar. Eso. Parece... Cuéntanos, María Luisa, para que la gente se pueda imaginar cómo fue el trabajo que hiciste en terreno y la diversidad de demandas con las que te encontraste, que también nos contabas que variaban según el territorio donde las recolectabas, ¿no? Demanda, claro, demanda pública tiene 1809 demandas que yo recolecté desde el 25 de octubre del 2019 al 14 de febrero del 2020. Para que los que están ahí quieran visitar el libro, entiendan cómo hacerlo, porque el libro... ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes compartirlo? Yo creo que sería bueno compartirlo. Se ve Zoom, ahí sí, eso. Ahí, claro, pero es que quiero hacer todo el proceso. Ya. Entran a naranjapublicaciones.com, que es la editorial de libros de artista maravilloso, porque se van a encontrar un catálogo, además de pasaditas, formidable. Y aquí, en el home de Naranja Publicaciones, se van a encontrar como última link el demanda pública. Y aquí entramos a demanda pública. Y demanda pública tiene 2 libros físicos, uno está en la colección de Naranja, que lo pueden visitar ahí, otro está en el Palacio de la Moneda, pero gracias al Goethe Institute tiene este es el libro, ¿no? Tiene 3 tomos, este es el libro físico,
Tiene 3 tomos, tiene una escritura que yo hago la introducción, el epílogo lo hace Waldo Vila, que es un historiador, y bueno, y son las 1809 demandas de las personas. Y luego, al fin, bueno, aquí está cuando lo despaché en La Moneda. Yo creo que lo interesante también es contarle a la gente que te paraste justamente en zonas de protesta, y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando tú les planteabas a las personas que escribieran su demanda pública en medio de lo que se estaba viviendo, te encontraste con gente que le daba temor hacerlo. Sí, bueno, ¿Cómo fue la recepción del público en ese sentido? ¿Cómo colaboró con tu proyecto? ¿Lo entendía? ¿O en medio de toda la mezcla de emociones que se estaban viviendo en la calle, cómo reaccionaba la gente a esa solicitud, digamos? No, que lo entendían perfectamente. Todos mis proyectos de cierto modo son 2 cucharadas y a la papa, es decir, mire, proyecto secreto, acá hay un secreto, si quiere leer el secreto, deje un secreto, punto. That's it. Como easy. Después luego demanda pública era lo mismo. Demanda pública eran todos estos cuadernos montados como se pudiera. Bueno, la Magda ahí me ayudó en muchas ocasiones, como se pudieran montar, porque era todo de guerrilla, podía venir en cualquier momento la policía y hay que sacar los cuadernos, no sé qué. Entonces, como se pudieran, se montaban los 20 cuadernos y había un letrerito pequeñito al lado que decía: tu demanda será parte de un libro que será despachado en La Moneda. Y la gente inmediatamente lo entendía, y en el fondo es muy lindo la posibilidad como de ser parte de algo que va a trascender, y eso creo que es lo que lo hace interesante siempre cuando tú haces un proyecto que en el fondo es de participación ciudadana, que cuando el participante, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, sabe que su demanda, que su secreto, que X que participe, va a ser parte o va a constituir una obra de carácter permanente, que va a ser parte de un archivo, de un artista que lo va a resguardar durante un tiempo, etcétera, etcétera, la gente en el fondo se siente invitada a hacerlo, ¿no? Y creo que fue lo que pasó con demanda pública. Ahora, lo que es lindo es que en demanda pública, si bien la resistencia de la gente no fue grande, al contrario, mucha gente participó y escribió sus demandas de todo tipo y se vinculó con el proyecto, etcétera, el hecho de la huella digital marcaba un precedente no menor. Y ahí sí hubo temor, sobre todo yo, bueno, en una conversación que tuve contigo, Tatiana, te lo comentaba, que es que en el fondo las generaciones más grandes que vivieron el trauma de la dictadura y todo eso, pasó mucho como la reticencia de dejar la huella digital plasmada en la hoja de demanda, ¿no? Y creo que eso tiene que ver un poco con que el miedo a que esa demanda luego pudiera como ser asociada a una identidad y que finalmente eso les pudiera en el fondo jugar en contra, y bueno, ya sabemos lo que pasó durante la dictadura, ¿no? A la gente la mataban. Entonces, creo que es un miedo bastante irracional, pero como todos los traumas operan de manera irracional, ¿no? Porque finalmente demanda pública un proyecto de la María Luisa Portuondo que más allá de ir a La Moneda no iba a pasar nada, probablemente el presidente no lo iba a leer y no iba a constituir un objeto de riesgo para la gente, ni para el espectador, ni para el participante. Sin embargo, había reticencia en dejar en el fondo como encriptada tu identidad. Y a mí me parece muy importante, y por eso quería en el fondo aquí mostrarles, que luego acá en Naranja Publicaciones la gente puede descargar el libro. Aquí dice tomo 1 descargar, tomo 2 descargar, tomo 3 descargar, lo puedes descargar gratuitamente, el libro no se va a vender, va a ser siempre gratuito para toda la ciudadanía, y si es que en algún momento se hacen copias físicas, va a ser a través de instituciones con recursos que compren uno y donen uno a instituciones chilenas con menos recursos. Entonces, es lindo porque finalmente la gente puede apropiarse del libro, puede consultar el libro. Una cosa linda que tiene el libro y que escribió Waldo Vila en relación a él, es que en el fondo él dice que a lo largo de la historia, en los últimos 3 o 4 acontecimientos de levantamientos sociales que hubo en Chile, las demandas no fueron escuchadas durante esas 4 veces. Y que él considera que la violencia y que el ímpetu y que en el fondo como todo como esta cosa media como rasgada que tuvo el último levantamiento social tiene que ver con la frustración que generó los 4 últimos levantamientos en que unas de las demandas de la gente no fueron escuchadas. Entonces él invita
a que a la luz de la nueva Constitución podamos como ciudadanía revisar estas 1809 demandas, que de una u otra manera constituyen una especie como de biopsia, ¿no? Porque 1809 no es mucho, pero sin embargo podría ser una biopsia, ¿no?, de un conflicto social total, y escucharlas, revisarlas, leerlas. Hay una estadística que arroja cuáles son las demandas con mayor porcentaje y cuáles son las menos, y evidentemente, bueno, educación es la que tiene más, y lo que me da más pena es que educación es la que tiene mayor cantidad de demanda, y ya hemos visto que las becas Chile han sido cerradas, que la ministra de Educación dice que no puede, que las becas Chile no son tan importantes en relación a otras cosas, y así otros premios nacionales. Entonces, no quiero pensar que vamos a vivir un quinto trauma igual, ¿no? Que una quinta vez las demandas de la ciudadanía no van a ser escuchadas. Uno de los espectadores de este webinar nos recuerda, dice, el estallido social ocurrió cíclicamente en Chile, desde sus siglos de historia, dice, solo que nuestra memoria social es de corto plazo y hoy contamos con redes sociales, eso es verdad. Chile es un laboratorio político de antaño, menciona este espectador que está con nosotros. Es verdad lo que él señala, ¿no? Los fenómenos además de este tipo son cíclicos. ¿Cuál es el rol, chicos, frente a fenómenos cíclicos de esta naturaleza del artista? Que es una cosa que muchas de las personas tal vez se preguntan, el ciudadano común y corriente. Hemos visto a través de sus expresiones, pero ¿cómo ustedes podrían contarle cuál es la misión del artista en un escenario como el que se ha vivido? Luis, tal vez, que ya nos dimos una vuelta por los tres. Luis o Magdalena. Sí, dale. Wow, es una tremenda pregunta. Compleja. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo procesos muy complejos que básicamente instalan una incertidumbre de base, ¿no es cierto? En lo personal, el definirse como artista en este momento tiene absoluta relación con la lucidez, con la empatía, con un estado de conciencia mucho más responsable, mucho más desde cómo vierto mi búsqueda personal a un proceso colectivo, donde yo lo hemos conversado, incluso desde otros proyectos anteriores, lo importante que es instalar la política de los afectos, recuperar ese eslabón, ¿no es cierto?, que se ha teñido con violencia, ¿no es cierto?, desde un sistema tremendamente voraz, donde se nos reduce a ser partes de un engranaje que es bastante complejo como de resistir. Entonces, creo que el proceso es muy íntimo, ¿no es cierto?, como el rol del artista es estar siempre cruzándose desde una honestidad, pero hoy día esa honestidad nos desafía a ser un poquito más agudo en lo que respecta a hacer en colectivo. Yo creo que eso ha sido de alguna manera lo que más nos ha resonado en este proceso, en este nuevo ejercicio, ¿no es cierto?, de hacer obra, pero siempre marcado y como siempre volviendo a la calle, ¿no es cierto? En la calle está todo lo que a nosotros nos ha definido hoy día, ¿no es cierto? Este antes y un después, como personas, como mujer en mi caso, como hija. Entonces hay un despertar muy potente, ¿no es cierto?, que atraviesa mucho la filosofía y todo está para afuera, pero desde un lugar muy íntimo. Y dirigir ese ejercicio yo creo que no va a terminar de descifrarse ahora, ¿no es cierto? Yo creo que es un proceso que va suave, qué difícil correr hoy día, entonces muy lindo
abrazar estos nuevos ritmos, estos nuevos tiempos, estos nuevos espacios, ¿no es cierto?, de conectarse con los demás. Yo creo que es un desafío muy espiritual, que está muy en deuda también como seres humanos, incorporarlo a la cadena de nuestras relaciones en general, como personas, como habitantes de un planeta que también está bastante, bastante dañado y crítico, ¿no es cierto? Yo creo que pasito a pasito, y muy consciente, y muy desde los afectos. Yo creo que En por ese ahí... sentido, ustedes podríamos decir a propósito también de, bueno, lo que hace Cayo en la calle, que deja un registro que después se viraliza en las redes sociales, o lo que mostraba ahora María Luisa con su libro, que están plasmadas ahí las demandas de las personas. Ustedes hicieron un mazo con los objetos que está dentro de la mochila que llevan, como para que también la gente haga una reflexión sobre esto mismo que estamos hablando. Luis o Magda, Luis ha hablado menos, podría contarnos de qué va eso, porque es interesante como conocer, al menos a propósito de lo que estábamos hablando recién, del rol del artista. Ahí hay una cosa como interesante donde ustedes crean un objeto que es para que lo use la gente, digamos, o sea, puedan hacer uso de él. Cuéntenos un poco de eso. ¿Quieres compartir? Puedo partir y tú puedes preguntar. Acérquense al micrófono, sí. A ver, estoy un poquito lejos yo. Eso. Bueno, es una invitación, perdón, es una invitación lúdica, como para poder entrar a algo que es tan fuerte y complejo de pensar y de resolver. Lo que hicimos fue impregnar como distintas frases que a nosotros nos hacen sentido desde nuestro trabajo. Nosotros no solo venimos trabajando como en lo político, sino que venimos trabajando, bueno, en lo medioambiental, en el género. Que también es político. Que también es político, sí, por supuesto. Todo es político. No es político directo, no en el estallido directamente, sino que a repensar también desde otros lugares, ¿no? Okay. No está todo vinculado directamente con el estallido, sino que hay reflexiones que vienen también desde otros lugares, que son las problemáticas planetarias que tenemos, que vienen hace mucho tiempo ya haciéndonos ruido. Es una invitación, ¿no es cierto? Como desde ese lugar que es más reflexivo, más del análisis, cómo se extiende a otro, y no tenemos ninguna respuesta, tenemos miles de preguntas. Denos el ejemplo de alguna de esas preguntas. No sé si... ¿Cómo conservar el rito social? Qué importante. Lo público, podemos hacer como un disparo, como para que entiendan un poco como el color, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan para restablecer la relación de la sociedad con la naturaleza? Se ve al revés. Es el bien común universal. Ok, entonces hay una propuesta de que el ciudadano que pueda acceder a esto lo conozca y lo reflexione como con su entorno, sus amistades, su familia, no sé. Es una invitación a apelar a ese lado más filosófico, también más sensible, haciéndose preguntas un poquito más, no sé si rebuscadas, pero tenemos que mencionar que mucho del contenido del libro y de las preguntas fueron directamente transcripciones de la calle. El libro es en esencia una devolución a un fenómeno social, ¿no es cierto? Cuando no hay citas, entonces pasan a ser de libre uso y de libre espacio para que todos reflexionemos, ¿no es cierto? Aparece ese poeta o esa poetisa, digamos, que está instalado adentro como algo muy contestatario. Eso nos pareció fascinante. Y luego ya hacemos un trabajo mucho más intenso y más profundo de abordar a distintos pensadores, a distintas filósofas, a un montón de gente influyente que nos fue marcando, y aprovechar de
de ubicarlos también, a modo de inyecciones de texto dentro del libro. No sé si podemos compartir pantalla, lo hacemos muy rápido para que la gente quizás pueda acceder. Y les digo también a quienes estén escuchando, si tienen preguntas, tengo por ahí una guardada, pero me gustaría, mientras ustedes abren la página, también preguntarles a María Luisa y a Cayo lo que les pregunté a ustedes, el rol del artista, si cambia, o qué les pasó a ustedes justamente, cómo cambió, o qué pasó con el rol del artista luego del 18 de octubre del 2019. Cayo, ¿quieres hablar tú? Mi amor. Yo creo que de repente hablan de que el 2020 ha sido un año terrorífico, ¿no? Tremendo, el año, como hoy día venía escuchando la radio en el auto, como desgraciado, una cosa así. Yo creo que ha sido para el arte el año más maravilloso que nos puede haber ocurrido en la vida. O sea, creo que el rol del arte siempre ha sido el mismo desde el origen de los tiempos, pero lamentablemente el capitalismo lo arruinó y convirtió en arte lo que se vende, y lamentablemente, generalmente lo que se vende no está tan relacionado con el arte. Y este nuevo paradigma que nos obliga a entrar en lo primitivo, entrar en lo más austero, no tenemos tanta plata, no podemos gastarla deliberadamente porque realmente sería una falta de ética no menor, nos vuelve al origen. Y creo que eso es la gran bendición para los artistas en el año 2020, que creo que estamos empezando a oler los olores de la primavera en relación a que el arte vuelva de a poquito a tener el dominio que tenía y que ha tenido siempre, que básicamente es proveerle a la sociedad la posibilidad de comunicarnos, de reflexionar, de dialogar, de entrar en el alma, de entrar en lo más esencial de la naturaleza y del ser humano. Y a mí me llena de orgullo, me llena de felicidad el tema. Es como, te lo dije, Tatiana, en un momento, es como que siento que estamos empezando nuevamente a entrar en la como democratización del arte, y por eso aquí con mis compañeros que compartimos este conversatorio, creo que estamos como un poquito como bailando sobre esta situación, porque finalmente el arte que vuelve a la calle, vuelve a la esencia y vuelve, no quiero ser populista aquí, pero no se me ocurre la palabra, vuelve al pueblo, vuelve al origen, vuelve donde tiene que estar, en rigor. Ahí es donde tiene que estar en rigor. Sí, yo ahí quería, que interesante lo que dices tú. Perdona, Magdalena y Luis, que mantengan la imagen, pero a ver si Cayo, cuando conversamos con él el otro día, hablaba un poco sobre lo mismo que dice María Luisa, en relación a cómo cambió también después del 18 de octubre la relación con quienes lo seguían en términos artísticos, ¿no? Y de qué forma hoy día, que era una pregunta que le quería hacer a todos, cambian los desafíos de ustedes, porque estamos hablando del estallido social, pero nos ha tocado con este año que dice María Luisa, el 2020, que nos ha tenido recluidos, que ha sido productivo. Magdalena hablaba de cómo en 3 meses después de haber hecho esta recolección, lleva toda la recolección a un libro. En el caso de Cayo, ¿cómo ves este repensar o la forma de hacer arte después de lo que se vivió el año pasado? Me salió como el gallo Claudio eso. Después del estallido y ahora este año, que nos ha tenido como encerrados, digamos. ¿Se puede democratizar el arte hoy día? Sí. ¿Cómo cambian los desafíos de ustedes? De todas maneras, estoy muy de acuerdo con lo que dijo la María Luisa, como que ha sido un año increíble para el arte, como que uno no sé, como que todo el arte que yo consumo últimamente, que veo, tiene un trasfondo, viene muy del sentimiento, de la rabia, de lo que está pasando, creo que, y al mismo tiempo también identificar a estos artistas que también, por miedo, y que también entiendo que puede pasar, muchos se quedaron callados, mucho amarillo, porque en verdad, claro, por miedo quizá a perder clientes,
o quizás estar de acuerdo con el otro lado, no tengo idea, pero pasó mucho. Yo tengo un montón de artistas que los vi desaparecer, y ahora último están apareciendo, pero sin decir nada. Y creo que eso también es un fenómeno que habla mucho de cómo, de cómo se ve el arte, cómo se consume el arte acá en Chile, y bueno, y pasa en todas partes. Yo en ningún momento como que, y creo que a todos nos pasó, por lo menos los que estamos acá, tuvimos miedo un poco de, ay, ¿cómo nos van a ver? ¿Qué va a pensar? Esta estupidez también de que si no estás de acuerdo con uno, eres inmediatamente de lo otro. Como yo, por ejemplo, para mi familia, tengo mucha familia que es muy de derecha, y soy comunista. O sea, así de simple. Yo soy el mejor amigo de Jadwe y comunista, y vamos con todo, ¿cachai? Y no, o sea, yo no me El considero simplismo comunista. de la reflexión chilena respecto de la política, ¿no? Y no porque Exacto. sean simples los comunistas, quiero decir que en el fondo todo se radicaliza en dos cosas, ¿no? Eso Sí. es bien fuerte en la realidad chilena. Sí, y es, bueno, y es una herencia, obviamente. También entiendo mucho los miedos de nuestros papás, que vivieron esa época, que vivieron, o sea, que vieron milicos en la calle, donde finalmente ellos tenían un poder de hacer lo que quisieran y hacer desaparecer cualquier prueba, cualquier cosa, porque no tenían las herramientas que tenemos nosotros. O sea, yo también en un momento hice una obra que es como carga tu arma, porque nuestra arma finalmente es el teléfono, el arma de destrucción masiva que tenemos todos en el bolsillo, es el teléfono, y tenemos que estar siempre con esa arma cargada, porque gracias a eso se saben un montón de cosas, vemos un montón de cosas que yo me imagino para el comienzo de la dictadura, en los 70, principios de los 80 y todo, todas las cosas que nunca supimos que pasaron, que las hicieron pasar por otras cosas, toda la gente que desapareció y que quizás hubieran tenido esa herramienta y no, o sea, los que hubieran hecho eso estarían hoy en día, hubieran sido castigados. Entonces creo que que es una etapa nueva. Me encanta todo lo que está pasando, me encanta toda la performance, todo lo que hacen ustedes, como que en verdad es muy emocionante el periodo que estamos viviendo en ese sentido, como también gente llegan y a mí me escriben y, oye, ¿cómo lo haces? ¿Dónde imprimes? Pero oye, pero ¿y esto es papel? Tenía un montón de plata, es obvio que es un plotter, y yo, no es un plotter, son un montón de piezas, es más barato que hacer un graffiti, trato de enseñar lo más posible, ya tengo un copy-paste, así llego y mando el tiro, donde yo imprimo en el centro me recontraaman, porque todo el mundo se ha tirado a imprimir para allá. Entonces, ha sido increíble en ese sentido, como uno sale, sobre todo acá en la zona cero, donde yo vivo, y te encuentras con todo tipo de cosas, rayados, papel, de todo, fotos de abusadores, cómo nos tomamos la calle, y también de un fenómeno que siempre ha existido, que tampoco es nuevo, que mucha gente dice como, oh, qué cosa más nueva esta, porque claro, porque Chile está tan, ya arquitectónicamente, es tan neoliberal, que logró que los ricos con los pobres no nos topáramos en la calle, no haya encuentro, salvo quizás la gente más pobre, obviamente, que tiene que ir a trabajar algunos a estos barrios, pero la gente con plata en Chile no se topa con la gente pobre. La ciudad está diseñada para que eso pase. Entonces ven aquí la Plaza Italia, o sea, la Plaza de la Dignidad y las zonas cero de distintas ciudades, y se encuentran con todo este tipo de arte, rayados y cosas, y se espantan. Pero esa cuestión ha existido siempre, es cosa que va a llamar a la periferia, a las poblaciones más emblemáticas, y está lleno de esos rayados desde siempre, y siempre ha sido así y va a seguir siendo. Y espero que algún día, si este lugar llega a estar limpio, como dicen ellos, o sea, que no pase, sea porque en verdad no tenemos nada por qué protestar, y eso sería como una cosa impresionante que obviamente no va a suceder, Sí, pero... Pero claro, que si nos callamos sea porque en verdad se nos acabaron la onda, no tenemos por nada por qué alegar. Esa sea la única manera que la ciudad esté como ellos quieren que esté. Y que basta de esconder todo esto debajo de la alfombra, y también basta de todo este pensamiento, y ahí uno se da cuenta que la gente, de la poca empatía, que creo que una de las cosas que la dictadura eliminó fue la empatía,
de cómo dicen, como, oh, miren cómo destruyen la ciudad, pero miren la violencia, miren cómo tiran piedras y todo, y ándate a vivir una semana a una población que esté tomada por los narcos y no lo vaya a poder creer, y esa cuestión está siempre bajo la alfombra, la prensa nunca la muestra, los milicos, los pacos no se meten, y esa cuestión se tiene que acabar, y en verdad empezar a ver a nuestro país como lo que es, y tratar de cambiarlo, pero no metiendo bajo la alfombra como están tan acostumbrados todos estos tipos. ¿Y de qué forma? Dale, María Luisa, luego agrego. Es que una cosa muy chica, pero que me gusta mucho lo que está diciendo el Cayo, y que vi un ejemplo que es muy, muy, muy como elocuente respecto a eso, que es cuando estábamos en la mitad del estallido social y un día amanecen como estas sábanas blancas, ¿se acuerdan? En la mitad de Plaza Italia, como tapando como el suelo del caballo este, que está en la mitad de Plaza Italia, y es como, a ver, o sea, es exactamente lo que tú estás diciendo, Cayo, ¿no? Es como decir como, listo, ya, no sé, no me acuerdo qué fue lo que había pasado anteriormente, pero un día amanecen todas estas sábanas blancas como tapando el suelo de lo que habíamos en el fondo luchado, ¿no? De los que habían perdido sangre ahí adentro. Es muy violento. Y cuando lo hacen como con un sobretexto artístico es aún más violento. De partida porque es muy mal arte, ¿no? Porque puede haber mal arte también. Y segundo porque estoy ocupando un símbolo muy violento para decir, en el fondo, ya listo, ahora sí que estamos listos, está todo saldado, ponemos sábanas blancas en la Plaza Italia, en la Plaza Dignidad, y damos vuelta a la plaza. Sí. Parece que ese tema de esconder debajo de la alfombra podríamos decir que es un vicio de nuestra cultura, ¿no? Que tal vez el estallido social ayudó a erradicar, esperemos que lo erradique, y de qué forma ustedes, pensando en esto mismo, con sus expresiones artísticas han podido mostrar afuera esto también, porque todos sus trabajos en sus distintos formatos y a través de las plataformas digitales están mostrando lo que ocurrió en Chile, particularmente el tema con las mutilaciones a la vista, que tú los mostrabas en tus trabajos, Cayo, y que probablemente también en lo que hicieron Magdalena y Luis en la mochila, van muchos elementos que probablemente fueron testigos de lo que pasó con muchos ciudadanos chilenos y que todavía sigue impune lo que pasó con ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción cuando han mostrado esto afuera ustedes? Es muy emocionante, la verdad. La verdad, bueno, el diseño de ECO fue pensado para el viaje, ¿no es cierto? Para poder llegar y transmitir, ¿no es cierto?, lo que estábamos viviendo nosotros acá, en primera instancia una comunidad de gente que no podía estar viviéndolo. Hicimos un linkeo ahí directamente con comunidades chilenas para, en una primera instancia, o una cuestión más técnica, más logística, o lograr que llegara la mochila, ¿no es cierto?, en medio de una pandemia. Entonces, tomamos el riesgo y un poco el romanticismo, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa cuando no lo podemos encontrar y está disponible, ¿no es cierto?, la correspondencia y el viaje postal dentro de lo posible. Entonces, ese código o ese gesto también nos hizo mucho sentido por el tema de los ritmos que les transmití hace un rato, de cómo nos seguimos conectando. Y pasa algo loco, porque ya nosotros ya no tenemos el control de lo que pudiese ser esta obra itinerante, y viene esta otra lectura, que es lo fascinante, ¿no es cierto?, que surge el diálogo. Cuéntale un poco a la gente cómo fue, o sea, las obras de ustedes llegaron ya, corríjame si me equivoco, a Alemania y otra a Estados Unidos y otra al sur de Chile.
Y lo que hicieron las personas que las recibieron, la mochila, que un par de personas acá han dicho que extraordinaria la mochila, qué bonito los objetos, alguna de las joyeras de Joya Brava decía, ¡ay, qué buena esa pieza! Casi como para usarla. ¿Qué le pasa a quienes no estuvieron en Plaza Dignidad y ven esta mochila cuando la reciben? Y también un poco lo que pasa con estas personas que ustedes me decían que también las salen a mostrar a la calle. Lo más emocionante yo creo que fue la Nicole Costa, es nuestra custodia número 2 en Nueva York. Ella como documentalista le dio un enfoque súper potente a la relación del objeto con la migración. Y teniendo la mochila en el living de su casa, en el tránsito de gente que la fue a visitar, ya pudo detectar, ¿no es cierto?, reacciones, y hubo una en particular de una persona, de un muy amigo de ella, que no puede volver a Chile no por condiciones, no por COVID, sino que por asuntos legales y por visa, que claramente hay un vínculo de parte de él mucho más sensible, y en la medida en que la Nicole me lo contó, o sea, fue muy emocionante. Me tocó, digamos, porque el gesto de una obra itinerante, el gesto de meter un objeto dentro de un sobre, hacerlo viajar, gracias a la ayuda de distintas personas que se metieron la mochila en su propia mochila para poder lograrlo, finalmente, no sé, estrecha, ¿no es cierto?, nos permite hacer el vínculo con una persona que no conocemos, pero que de alguna manera pone su corazón también en esta experiencia. Eso yo creo que es en esencia lo que está brotando de esta obra, que no entendemos muy bien cómo se va a manifestar, porque la gente va a recibir el libro, lo va a rayar, nos va a mandar material, pero lo que sucede en el contacto con persona a persona es bien potente. Al final pasa a ser una excusa la obra, ¿no?, para poder entrar en contacto con otra realidad, con una situación que es súper compleja para un otro, ¿no es cierto? Carola en Berlín partió muy entusiasta con un espacio de galería abierto donde ECO iba a llegar a un plinto con un QR donde se iba a abrir toda la experiencia digital, digamos, online de la plataforma del libro, pero el libro no llegó, la encomienda no llegó. ¿Se perdió? La encomienda quedó atrapada durante 7 semanas, no sabíamos dónde, entonces fue súper interesante, por decirlo, que pasara el festival donde iba a participar ECO, y nunca llegó, estuvo el plinto con el QR, con el plinto vacío, fue hermoso. Eso como situaciones sugerentes, y que al final era como, bueno, el objeto existe o no existe, existe la obra o no existe la obra. Participando en conversatorios, finalmente llega, y el lockdown en Berlín, la situación, esta supuesta nueva segunda ola en Berlín es brutal, es violentísima, están todos muy asustados, sí. Ella también está muy nerviosa, entonces la obra pasa a un segundo plano, pero yo conecto con ella. La obra termina siendo como una especie de invitación, yo le sugiero que sea como una especie de diario de vida, que puede conectarse. No hay presión. Es muy potente también. En Antofagasta las chicas se están movilizando, Paz Osorio, que también es diseñadora gráfica, está llena de ideas y quiere movilizar un círculo feminista e ir a hacer ella su propia deriva territorial, mover el libro y generar ahí una acción que ellas van a diseñar. Nosotros lo acompañamos ahora. En Osorno está la Lucy Maquehue, que es una artista textil huilliche. Qué bueno. Lo recibió recién hace 2 días, entonces estamos súper expectantes porque ella es artista textil. Y lo que tiene el libro, que es universal, es entrar en las palabras, en una condición muy pura, como en una situación muy crítica son las palabras, y la poesía también un eslabón de encuentro. Así que ahí está abierto. ¿Cómo?
¿Cómo? El quinto que se va a mover Perdón. en Santiago, que sería Súper. sí, una Sería apertura. súper bueno después que ustedes dejaran el link de su web, lo mismo que la María Luisa, para que el público, por esta retroalimentación a la que invitan, pueda entrar a las páginas para conocer demanda pública y para conocer ECO, ¿no? Luis, levantaste la mano, como en el... No, es un detalle muy cortito. Hay un Instagram también que lo invitamos a que conozcan, porque finalmente el Instagram lo que hace es que tiene un poco más de interacción, donde nosotros podemos retroalimentarnos con los mensajes que nos puedan dejar. La página web tiene un feed del Instagram, entonces también se va actualizando, y lo que queremos es que sea una plataforma más que una obra, entonces, para que podamos conversar entre todos Y cómo acompañarnos. y cómo acompañarnos, exacto. Se nos está terminando el tiempo y al comienzo de la sesión nos habían hecho una pregunta para Cayo, que no puedo dejar de hacerla porque ya sé un poco lo que piensa Luis no, pero María Luisa y Magdalena sobre la joyería contemporánea. Esta pregunta era para Cayo. ¿Qué entiende de joyería contemporánea? Antes que Constanza nos despida. Era una pregunta que nos habían hecho al principio. Cayo. Wow. Bueno, yo de joyería nada, de hecho no ocupo nada de nada, pero claro, lo que entiendo un poco es que, o sea, lo que a mí me hace sentido, y vi un poco también en lo que mostraron y todo, y lo que he visto, lo poco que he visto, es un poco también como darle un sentido o sea, que no sea solo algo que es lindo, sino que un poco eso que mostraste, que era en esta como fusión de cosas con spray, con estos plásticos, con el calor, que al final, o sea, para mí sería o sea, preferiría 1000 veces tener eso que tener onda, no sé, una esmeralda que encontraron en una mina. O sea, creo que es un poco eso, es contextualizar algo como con lo que sucede, que tenga una historia, que tenga un trasfondo. O sea, creo que las cosas así toman una riqueza increíble. Las mismas latas de spray, o sea, esos que estuvieron ahí, que al principio se ocuparon para rayar, después se tiran a la fogata, explotan, y cada vez que explotan toda la gente hace y quedan ahí y se transforman en una joya. Creo que es eso, es como darles esta segunda vida a esos objetos que de repente uno no los ve, pero con el tiempo van tomando este peso y se transforman en una joya finalmente. Exactamente. Bien. Tienes que visitar la página de Joya Brava, ¿cierto, Constanza? Porque efectivamente lo que hacen las socias de Joya Brava es darle vida a objetos en desuso. A mí eso me parece alucinante. La María Luisa tiene el collar de otra de las asociadas y bueno, Constanza quiere despedir este conversatorio y yo quiero agradecerle muchísimo, chiquillos. Qué bueno. Antes de despedirnos, a mí me gustaría, porque creo que es muy elocuente lo que está diciendo Cayo-sama y relativo a la historia, hablar un poco de esta prenda, es una prenda, de esta joya que yo tengo acá, que es de la Paulina Latorre, que es socia de Joya Brava, porque realmente creo que es importante. O sea, esta prenda, porque como me decía la Mayo hoy día, es una prenda, se llama 1313, y para mí me parece que es una especie de memorial. Es decir, la Paulina trabajó en relación a los 1313 niños que murieron hace 3 años atrás. Se supo que habían muerto 1313 niños en el Sename, y ella hace esta pieza con clavos de olor. O sea, yo tengo colgado acá 1313 clavos de olor. Ustedes no saben el olor que yo siento durante todo este tiempo, ¿no? Va a quedar anestesiada. Además es un anestesiante. Entonces, cuando me contaba la Paulina de esta joya, en el fondo, me contaba de la historia que tenía detrás y de la idea de que en el fondo no estamos anestesiados. Y sabemos que han muerto 1313 niños, y yo en este momento los llevo colgados en mi cuello, a esos 1313 niños, que no solamente se sienten, sino que huelen. Y me parece que yo tampoco sé mucho yo no sé nada de joyería contemporánea,
además de lo que hace la Paulina y un par de cosas más, la Maida también trabaja en joyería, pero me parece que esto es una pieza de arte más allá de la joyería, es una pieza de arte porque tiene una historia detrás y porque yo estoy cargando acá un memorial. Y no se nos va a olvidar, no se nos puede olvidar que 3 años atrás supimos que 1.313 niños habían muerto. Bueno, y después de este estupendo diálogo, perdóname, Coti, sé que es postergado un poco, pero tampoco se nos puede olvidar, gracias a ustedes y a un montón de otras personas, pero en este conversatorio, lo que pasó después del estallido social, los mutilados, la represión que hubo, en ese sentido es muy interesante haber conocido los trabajos de todos ustedes más en profundidad y sus motivaciones para realizarlas, porque mirando los objetos también hay historias detrás y esas historias detrás tienen que ver con la historia de nosotros como país. Coti. Gracias, Tati. En realidad no los quiero despedir, es lo que me exigen un poco el tiempo. Yo me quedaría encantada de la vida escuchando. Está muy interesante. Estoy feliz, tomé muchos apuntes de ustedes. Creo que Cayo hizo como la descripción de la joyería contemporánea, más allá de lo que nosotros hacemos como Joya Brava. Tu descripción es lo que es la joyería contemporánea. Uno tiende a como encapsularse de que la joyería es un anillo o es un objeto de lujo, y lo que plantea justamente es dejar esos como valores estereotipados, ¿no? Es decir, esto pesa tanto de oro y por eso tiene este valor, sino que tiene un valor que es lo que ustedes hacen. Y si ustedes acaban de decir, María Luisa o Cayo decían no sabemos nada y no hacemos eso, cada uno de los que ustedes mostraron, si lo muestran abiertamente a un día que nos sentemos con todas las joyeras, con las mesas, con una mesa y todas sus obras acá, todas le vamos a agarrar algo de ahí para hacer algo, intervenir sobre eso, o eso mismo ya es una joya en sí misma. Hice dentro de algunos apuntes que tengo acá, como 3 cositas de cada uno, que hablaron muchísimas cosas muy interesantes, no pude rescatar todas, pero en algún momento Magdalena y Luis decían, nosotros no hicimos nada rescatando estos objetos de arqueología. Y el hecho de que no hacer nada me llama la atención, como decir, la visión y la observación y el ponerlo y descontextualizarlo y armar la historia, creo que eso es lo más interesante, que uno dice en realidad, uno no estoy haciendo nada, sino simplemente junto o salgo en la mañana a juntar cositas y no sé qué, y esas cositas que uno dice es lo que arma la obra de cada uno de ustedes. Yo me quedaría con varias de las cositas que vi en la mochila, la verdad me encantaría, me encanta el formato que hiciste, que hicieron los dos como mochila, creo que tiene como en términos funcionales el hecho de cargar eso como peso y el ir a protestar con una mochilita como con un kit de equipamiento que no te pueda pasar nada más allá de eso, sino ahora recolecto y voy cargando lo que... Esa es la historia que cada uno cuenta. Por otro lado, el Cayo que decía, cuando habla Piñera me encantó, cuando habla Piñera me abro una libreta y empiezo a tomar nota porque no tengo nada más que hacer. De nuevo, él piensa como que no tiene nada más que hacer, que es el que Piñera te da la noticia y te da como en bandeja el trabajo que tenías que hacer, y en el fondo son los traductores, ustedes son los traductores de traspasar información que está in situ, cotidiano, a la vista de todos, pero muchos no lo quieren ver, o no lo ven porque no quieren o por lo que sea, y ustedes lo que hacen es reordenarlo, reestructurarlo y mostrarlo de otra manera. Y de ahí me salto por otro lado, ahí Cayo me quería quedar también en esta recolección que también digo, le copio a la Magda lo que hace y saco el azulejo que encontraste, que ya eso yo lo creo que es un acto poético, encontrar la pieza de tu ángel, o sea, tirada en el piso, sola esa parte que es la cara, lo encuentro ya entre suerte brutal, así una cosa ya muy espectacular de que tengas eso en tus manos, o sea, después de haber sido hecha mierda de alguna forma, está en tus manos. Es un hallazgo. Y por otro lado, ahí hago la última referencia a María Luisa, que también dentro de alguna forma decir, son comentarios o son esta demanda pública, ¿no? Recojo lo que cada uno de los ciudadanos hablan, intento, por más que ya esté súper visto, súper dicho en toda la manifestación artística que se ve en la calle, y además de eso la ordeno en un libro, y se la voy a dejar presencialmente a Piñera, a pesar de que él no la quiera leer ni escuchar, porque él no quiere leer ni escuchar nada que venga de afuera, ¿no? Él vive encapsulado y habla tan encapsulado desde su mundo,
que no entiende nada, ¿no? Por eso ya son temas políticos un poco más Pero es importante, que yo creo que nos quedamos como culturalmente los chilenos con esta cosa de que no podíamos hablar de política y de que nada es política, como que tenemos un trauma medio metido culturalmente. Yo creo que está bueno hablar de esto y vincularlo con la política, porque es política, igual, claro, ¿no? o sea, Perdona, todos lo están es el haciendo, momento. sí, que todos lo están haciendo, desde su obra lo están haciendo, o sea, Exacto. a eso me refiero. Y por último, ahí nombrar una palabra que creo que también la dijeron ustedes súper claramente, que era lo que pasó en la dictadura fue como anular la palabra empatía. Y aparece ahora la palabra empatía como algo que da para reflexionar. No es solamente ponerse en el lugar del otro, sino que hago por el lugar del otro, de qué manera me manifiesto, de qué manera recojo algo y quiero hacer de repente, ay, ¿qué importa un granito de arena si no va, esto no colabora en nada? Esos pequeños granitos de arena, esas pequeñas manifestaciones, esa forma de comunicar, y esta es una palabra que dijo María Luisa, lo mejor del año, de este año, fue el mejor año para el artista. Eso dijiste que en el fondo lo que se vendía no es necesariamente arte y se promueve de alguna manera la comunidad, el comunicar, el dialogar, el reflexionar. Como decir, está todo en bandeja dado, ahora empezamos a recolectar material y manifestamos. Así que yo estoy muy contenta de haberlos conocido acá personalmente, muy agradecida también, Tati, además de periodista y documentalista, manejaste el diálogo perfectamente, se entendió una capacidad de unir todas las historias impresionante, así que muchísimas gracias a todos. No es que los quiera despedir en absoluto, por favor, me encantaría tener otra oportunidad, ojalá tampoco sin verlos ¿no? como con módulos, sino ojalá poder tocarnos también. Pero es una modalidad que si no hubiese estado esto, tal vez no nos hubiésemos conocido. Así que muchas gracias. Sí. Quedan invitados también para seguir explorando también lo que es la joyería contemporánea, que está lejos de ser algo muy puntual que uno diga es un aro, sino que busca justamente contar historia, ¿no? Contar historia, reflexionar, revelar, hablar desde los materiales, etc. Así que muchísimas gracias. Quería compartirles algo que dice una de las socias históricas y una de las fundadoras de Joya Brava, que es la Lili Ojeda, que dice: ellos hacen un arte que es para todos, se produce en y con la calle y eso nos pertenece a todos, y les agradece. Y me quiero sumar a los agradecimientos de Coti y de Liliana, porque de verdad habría sido súper entretenido detenerme en cada uno de ustedes, pero habíamos además planeado, ¿no? Que rotáramos como para enriquecer el diálogo, y me parece súper interesante. Yo, como decía la Coti, vengo de otra área, pero me parece muy interesante cómo se traspasan las fronteras para dejar testimonio de lo que se vivió en nuestro país, para que no se olvide. Para que no se olvide hoy día que tenemos otras herramientas, como ustedes decían, distintas a las que habían en dictadura, donde por mucho tiempo no había ni siquiera fotografías, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante que tengamos el espacio de abrir esta discusión y conversaciones a disciplinas como las de ustedes. Así que muchísimas gracias, y muchas gracias a Joya Brava, Coti, por haber hecho este conversatorio y por la invitación. Muchas gracias. Muchas Que estén gracias. muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Pasaron.